nueva edición de Voces en Libertad, esta fantástica serie de tertulias organizadas por Caminos de Libertad, ¿no? A lo largo de ya las 20 sesiones, este sería el programa número 20, hemos tocado un montón de temas, ¿no? Hemos hablado de economía, hemos hablado de estructura de derechos y libertades individuales, hemos hablado de libertad de expresión y de libertad de asociación en la pandemia, del futuro de la educación, del mercado laboral. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante y al mismo tiempo muy polémico, ¿no? La migración y su situación en estos aciagos días que nos toca vivir. Y para ello, y como siempre digo, costumbre de la casa, pues vamos a discutir y a charlar con grandes amigos y con personas que tienen un profundo conocimiento sobre el tema, ¿no? En la mesa se encuentra Pedro Urruchurtu, politólogo y profesor universitario, coordinador de la formación 20 Venezuela, en su momento director del programa para América Latina de la Federación Internacional de las Juventudes Liberales, miembro también en su momento del equipo de María Corina Machado, y además de su participación en política o en la asesoría política, ha sido protagonista en numerosas conferencias y ha escrito varios artículos de opinión en medios como Pan Am Post. También contamos con nosotros aquí en la mesa con Elena Toledo, directora de la Fundación Eleutera, periodista y especialista en educación y pedagogía de Honduras. De hoy escribe también para Pan Am Post y participa en un programa en radio, en el ámbito del radiofónico. Y durante sus años profesionales, pues Elena se ha especializado en migración, seguridad, comunidades vulnerables, tanto en Honduras como en Centroamérica. Contamos también en la mesa con Alejandro Hernández Palafox, escritor y periodista especializado en migración, exdirector de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, autor de Amarás a Dios sobre todas las cosas, novela sobre la migración centroamericana a su paso por México. Y durante 5 años, pues Alejandro recorrió las rutas migratorias en México, Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? O sea que creo que tiene un profundísimo conocimiento sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, es un gusto presentarles a Carlos Augusto Chacón Monsalve, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado especializado en seguridad, integración regional y estudios políticos e internacionales. Y bueno, en su momento fundador del Centro de Estudios Libertad y Paz, ocupó varios puestos relacionados con la integración regional en el área andina y sin duda pues también conoce a profundidad los retos que la migración tiene pues para cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿no? La idea, la metodología de estas tertulias organizadas desde Caminos de Libertad es una metodología muy sencilla, ¿no? Yo lanzaré una pregunta. Obviamente, la idea es que cada intervención no supere los 4 minutos por motivos de tiempo, para que todos podamos hablar y podamos responder a las 3 preguntas que están contenidas en el programa. Y bueno, en caso de que superemos los 4 minutos, pues me tocará ser una especie de autoritario benévolo, para decirles, por favor, estimado colega, démosle la palabra al siguiente compañero de la mesa, ¿no? La primera pregunta pues es una pregunta de carácter ya para ir directos al punto, ¿no? Con base en su experiencia, en su conocimiento y después de todo lo que nos ha tocado vivir durante esta pandemia y esta situación del COVID, ¿cómo ven la migración en este momento, ¿no? Es decir, se observa un parón, digamos, en los flujos migratorios desde Centroamérica al norte o aunque los medios quizás no le están dando la importancia que tiene, la migración continúa su curso y sigue siendo pues una migración, pues no diría masiva, pero por lo menos con las mismas cifras que había hasta antes de la pandemia, ¿no? Y para empezar sobre esta cuestión introductoria, pues le damos la palabra a Elena. Elena, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Tu turno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con grandes compañeros y colegas. La migración no se ha detenido. Es, primero, naturaleza humana moverse y eso va a ser bien difícil que se contenga.
La migración continúa. Actualmente no tenemos, por lo menos en Honduras, que se maneja mucha opacidad en datos. No tenemos datos exactos de cuántas personas están entrando y saliendo, porque también lo están haciendo más que nunca de manera irregular. Entonces hay que destacar que para movernos entre Honduras y Guatemala y El Salvador, lo único que necesitamos es nuestra cédula de identidad. Entonces eso es muy normal moverse, muy fácil. Así que las personas siguen saliendo. De hecho, ayer me estaban comentando que hay una nueva red de personas moviendo migrantes de sur a norte, atravesando todo el país, cobrando aproximadamente $160. Ese es un costo extra para los migrantes. Y bueno, potenciando la corrupción y todo lo demás con gente de seguridad. Así que no solamente no se ha detenido, sino que está en los flujos migratorios del Triángulo Norte hacia Estados Unidos, pasando por México. La migración está en un momento muy peligroso, muy inseguro, no solamente por el COVID y todo lo que esto trae, sino también por los abusos que se podrían estar cometiendo por parte de las autoridades en todo este corredor, ya que no hay cobertura, como bien decía Eduardo, no hay una cobertura mediática fuerte, que siempre es lo que hace el balance y lo que ayuda a denunciar, sino que en nombre de la salud se están cometiendo muchas barbaridades. Así que es un momento bastante preocupante y de mucha incertidumbre qué va a pasar entre el país de origen al país de destino. Así que no, la migración por naturaleza humana no se ha detenido y los riesgos que sufren los migrantes ahora son repotenciados. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Alejandro. Alejandro, bienvenido a la mesa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos mis compañeros en esta sesión importantísima, compartir estas reflexiones. Como en cualquier circunstancia que sale del ordinario, y son muchas siempre, un fenómeno natural, por ejemplo, o una guerra, o alguna otra circunstancia extraordinaria, pues desafortunadamente los grupos que de por sí son vulnerables tienden a acentuar este carácter de vulnerabilidad y son los que más padecen. Y con motivo de esta pandemia, pues eso está ocurriendo justamente con los flujos migratorios de personas que viajan sin documentos. Sí, tiene razón Elena, me parece, comparto esta visión de que no se detiene la migración, pero también creo que al menos durante los meses de abril y mayo sí hubo una especie de congelamiento. Los flujos migratorios irregulares se mueven en el movimiento de la gente y en el movimiento de las actividades normales de los países. Y cuando esos países de pronto se congelan, también el flujo migratorio se frena un poco, porque es mucho más difícil ser inadvertido en una situación de inmovilidad que en una de movimiento. Entonces, ciertamente sí hubo, me parece, este momento en abril, mayo, tal vez junio también, en donde los flujos se construyeron no solamente por voluntad, sino por imposibilidad, no podían moverse. Muy pronto El Salvador, Guatemala, Honduras cerraron sus fronteras. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, la existencia de la pandemia el 11 de marzo y para el día 15 ya estos países estaban cerrando sus fronteras. Eso significó algo. Por otro lado, ya habíamos visto de manera adelantada la manera en que se había recrudecido la política antimigrante de parte de Donald Trump, con fuertes olores electorales, por supuesto, que siempre le ha funcionado. Y entonces teníamos mucha gente en la frontera norte de México que estaba esperando presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos y que de pronto tampoco pudo ni seguir avanzando en la larguísima fila
ni tampoco tener posibilidades de hacerlo, porque el gobierno de Estados Unidos también dijo se suspenden las recepciones de solicitudes de asilo. Esto hizo que alrededor de 60,000 personas, entre las que están en la frontera norte y la frontera sur de México, se encuentren ahí entrampadas. Esto lo menciono solamente como un primer planteamiento respecto de cómo sí, la presencia de la pandemia, por supuesto, que sí alteró los de por sí muy endebles sustentos de las personas migrantes que ya sabemos padecen a lo largo del camino. Hasta ahí me quedo en este primer planteamiento. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la intervención y por el análisis, Alejandro. Le damos la palabra a Carlos Augusto. Carlos Augusto, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente el fenómeno migratorio pues tiene unas dinámicas muy propias, muy particulares. Lo que sabemos es que más o menos hasta abril la pandemia lo que había causado en el caso colombiano era que 90.000 venezolanos retornaran, pero indudablemente es muy difícil saber cuántos entraron. Además, pues porque tenemos una frontera no solamente extensa, sino además porosa, con muchas trochas por donde los migrantes entran de forma irregular. Del casi 1.900.000 venezolanos que tenemos nosotros, migrantes, pues más de 1.000.000 son irregulares, es decir, no han hecho un proceso de regularización, lo que deja entrever, digamos, los problemas que tenemos. Entonces es difícil saber con certeza, pero lo que sí sabemos es que las dinámicas fronterizas de la migración pendular están presentes e indudablemente durante la pandemia pues se han mantenido. Ahora con los cierres en Colombia y con estas cuarentenas tan extendidas, ha hecho desde luego que los venezolanos también enfrenten los mismos problemas que enfrentamos los colombianos al no encontrar disponibilidad para ganarse un sustento, que era lo que hacían muchos de esta migración pendular. Venían en el día a trabajar en la frontera y en la noche regresaban a Venezuela. Entonces la situación es muy compleja, es muy grave, pero indudablemente lo que creemos es que la dinámica migratoria pues, se ha disminuido, pero no ha parado ni mucho menos. Uh-huh. Y por último, para cerrar esta primera ronda, le damos la palabra a Pedro. Pedro, bienvenido. Hola, muchas gracias a todos. Un gusto poder compartir con ustedes, buenos amigos, y bueno, gracias a Caminos de la Libertad del Instituto Juan de Mariana. Mira, ciertamente esto es una dinámica que no se detiene. Probablemente en Venezuela se ha ralentizado un poco debido a las circunstancias, pues obviamente del control territorial que hay, sobre todo del miedo que ha ido, digamos, el régimen ha ido por allí entregando como manera de política de Estado, y eso por supuesto ha disminuido un poco que los venezolanos transiten en la misma cantidad como solían hacerlo a principios de año incluso. No obstante, como bien lo decía Carlos, con una frontera de 2.200 kilómetros que compartimos con Colombia, es muy difícil que esto no ocurra. Una frontera viva, porosa, y eso ha venido ocurriendo. Lo que más ha preocupado, no tanto del flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia, es el tema de los retornados. Ciertamente, Carlos hablaba de 100.000 aproximadamente, pero el problema no es tanto que estos 100.000 hayan regresado, que, digamos, comparativamente con la cantidad que se ha ido, no es un número tan grande. Sin embargo, las condiciones en las que han retornado son las que realmente preocupan. Nosotros tenemos información que en buena parte de esos retornos, por política de Estado del propio régimen venezolano, estas personas son colocadas en especies de albergues que no son más que campos de concentración. Así mismo lo ha denunciado la gente, porque no solamente es que están prácticamente presos allí, sino que no les brindan alimentación, no les brindan apoyo, no les brindan asesoría de ningún tipo. Y además el régimen ha venido utilizando una política sistemática de atropello contra ellos. ¿En qué sentido? Prácticamente dicen que son los culpables de que el virus haya llegado a Venezuela. Dicen que son armas biológicas del gobierno colombiano para derrocar y para desestabilizar al régimen de Maduro. E incluso un miembro de la Iglesia Católica, un sacerdote siempre afín al régimen, dijo que eran prácticamente armas de bioterrorismo que estaban llegando a Venezuela, aunque luego se retractó. Pero imagínense lo que significa de por sí para el venezolano que tiene que hacer el viacrucis, porque muchos de ellos no estaban en Colombia, venían de otros países como Chile, de Perú, etcétera, y tenían que transitar y obviamente entrar por Colombia. Imagínense lo que significa ese viacrucis, incluso caminando, muchos de ellos sometiéndose por supuesto a la xenofobia y por supuesto incluso a morir. Pasó en algunos casos. Imagínense tener que llegar a su propio país y ser tratados prácticamente como enemigos, ¿no? Y eso está pasando. Las denuncias, sobre todo, por ejemplo, el Estado Apure
que es uno de los estados fronterizos con Colombia, son dramáticas y es parte de lo que ha venido ocurriendo. Y eso ratifica que la migración y la huida de los venezolanos ha sido una política sistemática del régimen. Es decir, el régimen venezolano vio en esto una oportunidad para que los venezolanos que no quisieran estar acá se fueran, pero se fueran además en las condiciones, en las peores condiciones posibles. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es un fenómeno muy lamentable y muy doloroso. Muy bien, muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones y un poco con base en lo que todos comentaron de forma explícita o implícita. Una pregunta que creo que es relevante para aquellos que nos ven, que afortunadamente son bastantes en redes sociales, en los canales de YouTube, es la cuestión de la seguridad. Al final, desde ciertas visiones populistas se asocia migración con inseguridad, o sea, flujo migratorio con falta de seguridad, falta de certeza, en el fondo vacíos legales de todo tipo que lo único que generan es incertidumbre, y en una región como es Iberoamérica, yo pondría también a España y al sur de Europa también a España y Portugal en la ecuación, tan necesitada de confianza y de certezas, pues claro, unido a la pandemia la situación es problemática, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo es esa relación? ¿Es cierto que al final hablar de migración es hablar de inseguridad? ¿Representa la migración realmente una amenaza para la seguridad regional, tanto en la parte, digamos, pues en este caso andina, Venezuela, Colombia, como en la parte mesoamericana y norteamericana, Centroamérica, México? ¿Cómo ven eso desde su punto de vista? Y le damos la palabra pues a Carlos, que ha trabajado este tema tanto de integración como de seguridad, para ver qué opina sobre este asunto. Sí, lo cierto es que los datos y las cifras demuestran que no hay una relación, que no hay causalidad, que el incremento de la criminalidad no tiene nada que ver con la migración. En el caso colombiano, por ejemplo, datos recientes del gobierno ponen de manifiesto y de varios estudios, uno de ellos de la Universidad de los Andes y otros centros de pensamiento, han evidenciado cómo los casos en los que se han visto involucrados venezolanos en Colombia en delitos o en actividades que ponen en riesgo la seguridad ciudadana es apenas del 7%. Si bien eso ha aumentado en los últimos 4 años, desde luego, pero eso no es significativo. Estamos hablando de que solamente el 7% de las personas que cometen delitos en Colombia son ciudadanos provenientes de Venezuela. Además, hay que tener en cuenta que sí, muchos de ellos han sido, digamos, captados por organizaciones criminales. Ustedes lo saben, Colombia pues enfrenta unas dinámicas de criminalidad muy complejas y desde luego unos ciudadanos que vienen sin nada que comer, que vienen en unas situaciones, unas condiciones de deterioro socioeconómico terribles, luego una crisis humanitaria como la que vive el pueblo venezolano, pues en Colombia encuentran desafortunadamente oportunidades en organizaciones criminales, que son organizaciones criminales colombianas que usan, digamos, a los migrantes para actividades delictivas. Lo cierto es que es una falsa percepción. Se ha posicionado en algunas ciudades el hecho de que, claro, cuando hay un robo de una banda de venezolanos, pues todos los titulares, esto tiene que ver con un tema mediático y comunicacional, todos los titulares ponen en primera plana que banda de venezolanos robaba apartamentos. Pues claro, la percepción inmediatamente, y ustedes saben que en seguridad una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. No quiero decir con esto que la percepción no se tenga que atender, por supuesto, porque eso es lo que genera presión en la opinión pública y por lo tanto en la toma de decisiones. Pero lo cierto es que las cifras dicen lo contrario, no es significativa la migración proveniente de Venezuela en términos de aumento de la criminalidad, no existe esa evidencia, no hay causalidad. Es apenas una dinámica propia de casi 2 millones de personas, de las cuales muy pocas han optado por hacer parte de organizaciones criminales o de incurrir en actividades delictivas, especialmente en hurtos, en temas de propiedad, hurtos de celulares, cosas, digamos, delitos menores. Entonces, evidentemente, todo esto pasa es más por un tema de percepción y por unos discursos proteccionistas y xenófobos que quieren culpar al migrante venezolano del desempleo, de la criminalidad, de la falta de servicios, etcétera. Pero los datos demuestran lo contrario. Creo que en honor al tiempo dejo ahí, pero en plata blanca para cerrar no hay una evidencia que demuestre que la migración impacta en la inseguridad.
Muchas gracias, Carlos. Y volvemos a pasar la palabra a Pedro para que, bueno, en este caso desde el país emisor, yo como español pues soy, mi familia fue emisora y receptora de inmigrantes, entonces España es un país complicado para eso, porque es un país que manda migración a lo largo de distintas olas, la última hace poquito con la última crisis y ahora recibe, bueno, y ahora volverá a enviar con la nueva crisis que nos viene, ¿no? Pero Pedro, ¿qué opiniones tienes al respecto de esta relación migración-seguridad? Bueno, tú lo dices muy bien, Eduardo. Venezuela fue un país receptor por muchísimas décadas y hoy le tocó invertir la partida y es quien pues hoy envía a tantos venezolanos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo creo que ha habido una estigmatización y eso también ha contribuido mucho en la xenofobia y en el discurso contra los venezolanos. Por ejemplo, el otro día veíamos un estudio en los Estados Unidos donde la comunidad hispana más grande y más digamos, estudiada, si quiero, más preparada académicamente es la venezolana. Es decir, hay de todo, por supuesto, pero como dice Carlos, no hay una relación entre esa situación concreta y el flujo. Hay que recordar además que Venezuela hoy representa el segundo flujo migratorio más grande del mundo, solo superado por Siria. Es decir, el drama de Venezuela es no solo es un tema de migración por mejor oportunidad laboral o por mejor condición de vida, es humanitario. Estamos hablando de que según la ACNUR son cerca de 3.7 millones. Nosotros tenemos números de que son muchos más, son casi 6 o hasta más de 6 millones de venezolanos que han huido y Siria tiene 6.6, o sea que estamos allí prácticamente empatados en la cantidad de venezolanos que han tenido que huir, ¿no? Y ciertamente no hay una correlación. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, este flujo migratorio es proporcional a la propia crisis política. Mientras la crisis política no consiga una solución certera, pues esto lo vamos a seguir viendo. Las proyecciones para el año 2023 son de 10 millones de venezolanos fuera del país. Estamos hablando literalmente del 30% de la población que habría huido. Y ahí hay de todo, hay gente preparada, hay gente que sale, además que hemos tenido varias olas migratorias, pero lo cierto es que aquí hay un gran tema, que es que pensar que se puede contener la situación venezolana dentro de sus fronteras, tomando en cuenta que hay 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, ni hablar de la frontera con Brasil, es muy complejo y este número va a incrementarse en la medida de que no haya una solución política en Venezuela y eso es parte fundamental de comprender que también ha sido una política sistemática del régimen. Es decir, el régimen está feliz de que se hayan ido 10 millones de personas en el 2023 y continúan en el poder, porque no solamente han ido expulsando a mucha gente que tiene la edad productiva, a mucha gente que contribuye en el crecimiento del país, sino que además pues van dejando poco a poco una población que van a buscar someter y que van a buscar de algún modo esclavizar, si se quiere. Ahora, ciertamente, Carlos lo mencionaba, eso no quiere decir que no hayan pequeños grupos que obedezcan a, por ejemplo, infiltración en diferentes organismos, en diferentes organizaciones pagados por el régimen venezolano. Eso no quiere decir que no existan algunos grupos que se vinculen al crimen, porque bueno, es el incentivo que consiguen tomando en cuenta la manera como salen del país. No es un secreto que muchas bandas delictivas emigraron y buscaron organizarse no solo en Colombia, sino fuera de Colombia, pero ciertamente no es la gran mayoría de quienes se han ido y que han pasado probablemente un sufrimiento que nadie le desearía a otra persona. No solamente en el llamado Páramo de Berlín, las historias que allí se generan son tan dramáticas que nadie podría pensar que eso es algo que se hace meramente por querer emigrar, es porque hay una urgencia y la gente no le importa huir, así sea caminando, porque sencillamente en Venezuela la vida no está garantizada. Muchas gracias, Pedro. Le pasamos la palabra y cambiamos, digamos, de espacio subregional a Elena, ¿no? Elena, ¿cómo ves la situación? Pues yo tuve el gusto, porque al final de vivir 10 años en Guatemala y bueno, también estoy familiarizado con ese triángulo norte. ¿Cómo ves la situación de la migración en esa zona? Porque yo creo que se hace mucha demagogia por parte, digamos, de algunas élites del norte, criminalidad, migración, cuando los migrantes son más víctimas que otra cosa en ese sentido, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, definitivamente la situación ya de este lado del continente es diferente. Sin embargo, también
concuerdo con Carlos y con Pedro de que vivimos un momento político complejo y de estigmatización, de politización, de proteccionismo de fronteras, lo cual no ayuda nada a los migrantes. No hay nada que compruebe, como decía Carlos, algo que diga que los migrantes son el efecto de la violencia, en este caso en Estados Unidos, o podría ser en México también, por el flujo migratorio que pasa por México. Sin embargo, sí hay que destacar que la acumulación de personas en las fronteras en México sí pueden causar ciertos problemas. Pero habría que irnos más allá de ver el mero fenómeno, sino que qué políticas públicas se están aplicando para evitar que esto suceda. Entonces, volvemos de que se quiere prohibir, se quiere restringir, se quiere atemorizar, pero no se está haciendo nada por atender al emigrante, al que pasa. Entonces, la acumulación de grupos siempre va a causar algún tipo de conflicto. Como lo hemos visto, están en estado deportados los centros de atención, los refugios, y esto no va a ser, las comunidades locales no lo van a aceptar bien. Pero más allá de eso, más que ser causas, los migrantes son víctimas de los abusos, de lo que está pasando, del narcotráfico, de secuestros. Es muy común aquí escuchar que las familias están buscando dinero para poder rescatar a sus parientes que se fueron y que están secuestrados por el narco o por alguna banda criminal en el camino. Los mismos coyotes son parte de estas bandas, y a esto si le sumamos las pandillas, pues tenemos un cóctel bastante complicado. Entonces, creo que se desvía un poco el foco de lo que realmente sucede, y en vez de poner al migrante como causa, no se le está viendo como lo que en realidad es, que es víctima. Y si bien hay infiltrados, como decía Pedro, si hay gente que va a otros fines, la mayoría van a trabajar. Creo que me tocó estar en un invierno muy complicado en Washington, y yo decía, o sea, se levantan a las 5 de la mañana a trabajar con este frío. Nosotros en Honduras, yo vivo en el litoral atlántico, tenemos calor de enero a diciembre, y no estamos acostumbrados a eso. Quien se va es porque quiere un mejor futuro para su familia acá y no se quiere quedar allá también. Es otra idea mal establecida, que no se quiere quedar allá, siempre quiere regresar a su familia. Así que es muy importante destacar esto del papel que juega el migrante en ese transcurso. Muy bien, muchas gracias, Elena. Le pasamos la palabra para cerrar esta ronda a Alejandro. Alejandro, ¿cómo ve la situación desde México? Bien, pues México es un territorio de emisión, es emisor de migrantes, es receptor de migrantes, es además territorio de transmigrantes, y también es lugar de retorno de migrantes. Nada menos en los dos periodos del presidente estadounidense Barack Obama, retornaron deportados alrededor de 3 millones de personas que vivían en Estados Unidos de manera irregular. Así es que de aquí salen migrantes, pasan migrantes, regresan migrantes. Somos entonces un país con mucha experiencia migratoria, que sin embargo no ha tenido la suficiente sensibilidad para entender este hecho social. Yo quisiera hacer hincapié en que después de observar la migración, tanto de salida como de llegada,
Me parece que el personaje más vulnerable es el transmigrante. Todos los migrantes indocumentados tienen una condición vulnerable, pero me parece que la tiene más acentuada es el transmigrante. Ya no está en su tierra, tampoco está en la tierra que quiere estar, y está solamente en un territorio por el que quiere pasar. Yo una vez le pregunté a un migrante salvadoreño qué le pediría al gobierno de México, a la población mexicana, y me contestó, nada más que no nos vean. El transmigrante quiere ser invisible, porque en cuanto alguien lo ve, sobreviene un abuso. Está en su carácter de una persona sin documentos, que incluso se reconoce como clandestino, y lo único que quiere es que no lo vean para seguir avanzando. Cuando la autoridad migratoria mexicana lo detiene, se pregunta, ¿por qué me detiene? Solamente quiero pasar, no me quiero quedar aquí, solo quiero pasar. Y si uno viera el mundo desde una altura mayúscula, digamos, vería cómo se mueven. ¿Y por qué esos no los dejan pasar esa rayita? Parecería un absurdo, ¿no? Una invención. Se entiende que las fronteras en la existencia de los estados nacionales son necesarias, pero creo que ha terminado por tergiversarse a tal grado esta cuestión que las fronteras o los papeles llegan a ser más importantes que las personas. No quiero parecer romántico o excesivamente o fuera de lugar retórico, pero me parece que reconocemos que los derechos humanos no son de papel y sin embargo sin papeles no tienes derechos. Lo que parece acentuar la tragedia migrante. México tiene muchos años de estar experimentando violencia en su propio territorio por la migración, pero no porque los migrantes ejerzan esa violencia, sino porque entre otras violencias de las que ahora padece México, está la violencia hacia los migrantes, que es una de las más acentuadas, más graves y más impunes. Puesto que el migrante quiere caminar en la sombra y no quiere que se le vea, todo lo que ocurre ahí en esas sombras no se ve, o se ve poco. Yo le dije una vez a un migrante que yo me había asumido la misión, junto con muchos otros que están sensibilizados por la migración, de hacer visible lo que le pasa a los migrantes y no crean que lo celebró, parecía querer decir, no, mejor no lo hagan visible, así vamos pasando y así queremos pasar. Yo coincido con lo que se ha dicho aquí, los migrantes no ejercen violencia y si lo hacen algunos son una proporción infinitamente menor, como en cualquier grupo humano hay de todo. Pero miren, en México es muy fácil saberlo. Si nosotros tomamos a la población transmigrante que viene de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y vemos quiénes han delinquido, y luego vemos quiénes han sido víctimas de delitos, el asunto es apabullante. Claro que la inseguridad está en la migración, pero no a causa de ella, sino como receptáculo de ella. Sí, es un tema muy, muy interesante y muy dramático que afecta efectivamente a la estructura de derechos y libertades de los individuos, a sus derechos humanos, ¿no?, más esenciales. Una pregunta que me surge al hilo de esta ronda y que Elena también lanzó es, ok, el diagnóstico parece evidenciar que son más víctimas que agresores, ¿no? Y hay bastante evidencia empírica que justifica la afirmación anterior. ¿Qué políticas públicas deberían de estar llevándose a cabo desde los países, ¿no?, para en cierto sentido civilizar ese proceso, ¿no? Porque lo que se ve es que en el actual proceso migratorio hay una falta de civilización y de humanidad absoluta, ¿no? Explotando al migrante, al transmigrante como víctima total. Entonces, ¿qué medidas deberían de ponerse, por lo menos a corto plazo, deberían llevarse a corto plazo a cabo para pues darle cierta humanidad a un proceso que es inevitable, ¿no? Y es que unos individuos
decidan aventurarse en la búsqueda de un futuro mejor y pasar esa, como decía Alejandro, pues esa línea, ¿no?, que se ve en los mapas, pero que muchas veces no expresa una gran línea cultural ni de otro tipo, ¿no? ¿Cómo deberíamos presionar? Yo, por ejemplo, que en el Juan de Mariana, pues obviamente sí estamos comprometidos con una agenda liberal, con una agenda, obviamente la agenda es de migración libre y tal, pero cuando eso se traduce en política pública y tenemos que aconsejar a los gobiernos, a los tomadores de decisión, por dónde habría que ir, ¿no? Porque claro, nos enfrentamos a gente muy hostil, ¿no? Nos enfrentamos a populistas de derechas, nativistas, nacionalistas, que no quieren ni migrantes ni transmigrantes, como bien decía Alejandro. Al final hay una persecución también al transmigrante que no quiere estar ahí, que sencillamente lo que quiere es pasar. Y nos enfrentamos también incluso a veces a fuerzas, a lo mejor quizás en América Latina no, pero hay determinadas fuerzas de izquierdas que ven en la migración una amenaza a la estructura de derechos y libertades de los trabajadores nacionales también, ¿no? Y tienen miedo a que la derecha capitalice eso electoralmente y tal. ¿Por dónde deberían de ir las políticas públicas en ese sentido, ¿no? Es un tema complicado y como ya saben que altero la lista a placer, pues le voy a pasar la palabra a Pedro por el tema de Venezuela y de cómo interpreta la migración pues el gobierno venezolano y bueno, claro, en el caso de Venezuela dar recomendaciones es desafortunadamente frustrante en este momento, ¿no? Sí, gracias, Eduardo. Totalmente, ¿no? Porque además, fíjate qué pasa, en Venezuela no solo tenemos el fenómeno migratorio de, obviamente, la gente que escapa por sobrevivir, sino que aquí también, lamentablemente, se ha instaurado una dinámica muy perversa donde hemos visto tráfico de menores, tráfico de mujeres. Es decir, el panorama es tan dantesco en términos humanos que se queda corta cualquier descripción o cualquier manera de abordar esto, porque al final es el propio Estado, la estructura del Estado la que está generando con permiso esta dinámica tan perversa. Es decir, aquí se ha dicho y hay pruebas que lo confirman, que ha habido incluso funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales que son parte de las redes de tráfico de menores y de mujeres en la parte oriental, en la costa oriental de Venezuela. Es decir, es dantesco lo que está pasando, ni hablar con el tema de la minería y la explotación de menores, ni hablar de la presencia, por supuesto, de grupos guerrilleros desmovilizados o no desmovilizados de la FARC, etcétera, que están en territorio venezolano y que tienen más poder que la propia Fuerza Armada y también, entonces esto al final hace que la gente sienta que, digamos, o caes en eso o huyes, ¿no? Sobre todo en las partes fronterizas que es tan complejo. Y como te lo decía, si queremos detener este flujo migratorio de Venezuela, la principal condición es lograr el cambio político, de lo contrario va a ser muy complejo. Ahora, sobre quienes están recibiendo a venezolanos, y a ellos siempre reconozco, Carlos lo sabe, creo que el gobierno de Colombia ha sido probablemente uno de los más amistosos, de los más conscientes de lo que significa recibir a la diáspora venezolana, bueno, entre otras cosas porque es inevitable, ¿no? Con 2.200 kilómetros de fronteras y casi 2 millones de venezolanos que están allí, pues es muy complicado no hacerlo, pero las políticas del gobierno de Colombia, hay que decir que han sido, creo yo, efectivas en el contexto de recibir y de buscar la manera de brindar oportunidades y de buscar una manera de poder regularizar esta situación, pero también hay que recordar que aquí muchísimos, hace poco hubo una reunión de países de la Unión Europea y otros lugares donde se recolectó una enorme cantidad de dinero que va a ser distribuida a los organismos como ACNUR y otras ONG para que puedan ayudar a venezolanos. Es decir, el esfuerzo humanitario ha sido muy grande y eso ayuda de algún modo a darle protección, a darle algún tipo de apoyo a los venezolanos que han migrado, pero ciertamente el gran problema acá, Eduardo, que creo que es la reflexión que tenemos que hacer, es que está bien, hay que atender a los venezolanos, hay que ayudar a los que han tenido que fluir, pero al mismo tiempo hay que comprender que pensar que la solución está en solo ayudarlos a ellos y en no intentar frenar lo que está pasando en Venezuela, creyendo que eso se puede contener por sí solo, es muy peligroso porque yo lo he dicho
en Venezuela lamentablemente no estamos frente a una dictadura convencional, esto no es ni siquiera un mal gobierno, es el gobierno del mal, es peor que eso, porque no son políticos los que estamos enfrentando, son criminales y a ellos no les importa. De hecho, incluso en algún momento llegó a salir una especie de teoría no confirmada, pero que el propósito de ellos era llegar a tener una población en Venezuela promedio de 10 millones de personas que pudieran controlar 100% bajo los esquemas de programas de control social, etcétera. Y eso significaba para muchos exilio o muerte. Y ha pasado en Venezuela, es decir, aquí es incontable la cantidad de gente que ha muerto por la crisis humanitaria y desde luego ya sabemos más o menos el número de la gente que ha migrado. De manera que sí, las políticas de protección son indispensables, las políticas que permitan la integración de la diáspora venezolana con las comunidades en donde están, obviamente el fomento del trabajo y de algún tipo de regularización de la situación, pero siempre comprendiendo que esto es importante sin olvidar que hay que frenar al problema, a la causa de fondo de todo esto, que es un régimen que está haciendo que los venezolanos huyan porque le interesa. Es una política de Estado. Pues gracias. Le vamos a dar la palabra pues a Carlos. Carlos, ¿qué piensas pues en relación a Colombia? ¿Cómo está gestionando la situación? Y si es mejorable, ¿no? O si es la adecuada o si, como decía pues en su momento algún miembro de FAES que tuvo el placer de trabajar allí una temporada, si es la única vía posible, ¿no? O sea, muchas veces lo deseable es otra cosa, pero lo posible es lo que es, ¿no? ¿Cómo ves el asunto, Carlos? Sí, lo deseable sería un poco, como diría Mises, que tuviéramos una sociedad laissez-faire, una revolución liberal y pues claramente mientras uno garantice los derechos de propiedad de todo el mundo y se garantice la libertad, el mercado laboral, etcétera, pues uno no tendría mayor preocupación. Digamos, son varias cosas. Yo creo que lo primero empieza por el tema de reconocer que el gobierno colombiano, como lo dijo Pedro, ha hecho enormes esfuerzos. Claramente, pues esto fue un fenómeno que nos cayó de la noche a la mañana. Colombia tenía un fenómeno migratorio, es decir, muchos colombianos se iban a otros países. Venezuela, como bien lo decía Pedro, acogió por producto de la violencia a muchísimos colombianos, no tengo el dato, pero son muchos los colombianos que fueron acogidos en Venezuela, pues porque salieron ya fuera por presión de los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares, etcétera, en toda América Latina. Y claro, luego esto fue inverso. Y aquí el fenómeno de Venezuela tiene una variable muy importante a tener en cuenta, que no son solamente los venezolanos que migran a Colombia o se quedan en Colombia, que es más o menos 1.900.000, los que salen, los que van de tránsito, sino también los colombianos retornados, que ese también es un fenómeno que nos ha tocado tener en cuenta al momento de diseñar política pública. Entonces, en términos de propuestas, el tema fundamental es la regularización. Hay que lograr regularizar a los migrantes, o sea, entender que mantener a la gente en la ilegalidad pues es mucho más complicado. Y nosotros sabemos que la ilegalidad se da por obra del papel del Estado. Perdón, un segundito. Ya, perdón. Entonces, el tema es el papel esto del teletrabajo. Perdón. Entonces, el tema de regularizar... Son cosas del directo, Carlos. Es la familia y es importante. No se preocupe. El tema de la regularización es importante porque además permite obtener información, y esto es muy importante y tiene que ver con la seguridad también. Uno de los grandes problemas en el caso venezolano, que hay que también reconocerlo, es que el régimen ha utilizado el fenómeno migratorio. Este es un régimen que está vinculado a una serie de organizaciones criminales, pues también ha utilizado el fenómeno, y ojo que con esto no quiero que se vaya a estigmatizar, muy importante, pero sí ha utilizado el fenómeno migratorio para mover operativos de organizaciones terroristas, incluso de Medio Oriente, como es el caso de Hezbollah y Hamas. Eso hay que reconocerlo, hay que saberlo, está documentado. Tarek El Aissami es un gran artífice de todo esto. Entonces, Colombia necesita tener información de quién está migrando, en qué condiciones, quiénes son, qué nacionalidad tienen, efectivamente si son venezolanos, etc. Eso debe permitir una caracterización también del migrante, saber qué hace, qué experiencia tiene, qué capacidades tiene, porque aquí lo que se trata también es de hacer una apuesta de poner a esa gente en el mercado laboral.
Ahora, eso implica también reconocer unas falencias muy grandes que tiene Colombia en su mercado laboral y en la rigidez del mercado laboral. Colombia tiene una informalidad del 60%. En este momento, los migrantes venezolanos están en una informalidad del 90%. Mientras la tasa de desempleo de los colombianos en este momento ya está llegando al 20% por la pandemia, pero antes de esto era del 12%, la de los venezolanos era más del doble. Entonces, entender que lo que necesitamos es pensar en unas políticas públicas que permitan incorporar a los migrantes venezolanos, aprovechar su mano de obra. Y esto lo decimos además porque hemos hablado con empresarios en zonas de frontera que dicen, mire, nosotros queremos, esa mano de obra nos sirve. Esta es una mano de obra que quiere trabajar, que a nosotros nos interesa, que ha demostrado, pero que porque no tienen los papeles o porque los permisos temporales se les vencen, o por las cargas también de la misma rigidez del mercado laboral, que eso no es culpa de los venezolanos, es un problema que tiene Colombia estructural y que tiene que resolver si quiere recuperar la economía, pues también imposibilita que se pueda contratar a migrantes venezolanos. Y ojo que no me refiero a precarización de salarios ni más faltaba, pero sí unas condiciones que permitan un mercado laboral mucho más flexible para aprovechar esa mano de obra en regiones como el eje cafetero, donde, por ejemplo, no tienen quien recoja el café. Y lo otro, claro, desde luego, y qué bueno que lo tocaste, Eduardo, que también saliéndonos un poco del tema venezolano, que es el que preocupa en términos de política pública, el otro es el tema de cómo atraer migración calificada, que en Colombia, paradójicamente, somos súper cerrados a la migración de mano de obra calificada. Entonces, para el sector, por ejemplo, de tecnología IT, aquí hay cuotas, entonces se imponen cuotas que no permiten que entren ciertas cantidades de profesionales que puedan competir o que puedan desplazar puestos de trabajo. Eso es nefasto. Aquí hay que entender que si abrimos el mercado y sabemos la migración, pues nos vamos a beneficiar. Y justamente desde el instituto hemos venido conversando con Migración Colombia sobre este tema porque estamos apuntando a la revolución, a la cuarta revolución industrial, sin generar unos mecanismos que permitan que traigamos a los mejores en tecnología, etcétera, a que puedan montar empresas y a que puedan además asesorar empresas, porque hay unas barreras de entrada y unas limitantes que no lo hacen atractivo en nuestro país para eso, como ya lo está haciendo países como Canadá. Entonces son los dos temas. Efectivamente, no es solamente esto, la crisis migratoria con Venezuela, sino también en pensar en cómo romper a nivel de política pública ese paradigma de que hay que proteger el mercado laboral. Eso es proteccionismo puro y duro, y ese proteccionismo tiene unos efectos sobre el mercado laboral, sobre la economía y sobre la productividad. Entonces lo dejo ahí porque sé que el tiempo está muy limitado. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Le vamos a dar la palabra ahora a Alejandro para que él conoce muy bien el sistema mexicano y para ver si hay margen de maniobra en el sistema mexicano para política pública, ¿no? Porque al final hay unos convenios comerciales con Estados Unidos, hay presiones, me imagino que hay acuerdos que van más allá de lo estrictamente comercial. ¿Cómo encuentras la situación en México, Alejandro? ¿Qué medidas, digamos, de corto plazo y de política pública se deberían de tomar para una mejor gestión de los flujos migratorios, una gestión compatible con la libertad de... Bien, sí, muchas gracias. Me gusta imaginar que si se apareciera un genio de esos que conceden todos los deseos y preguntara, oye, no puedo modificar las fronteras ni puedo hacer que los gobiernos cambien sus políticas migratorias. Dentro de ese margen, dime qué te gustaría. Y creo que mi respuesta sería, si eso equivaldría a una manera de definir una política pública, sería que una persona sin documentos en un país no padezca ningún abuso por parte de las autoridades y ninguna agresión por parte de la delincuencia. Es decir, si llega a ser sancionado, que lo sea por alguna acción ilícita que realmente cometió, como lo sería cualquier otra persona en ese territorio, pero no que sea perseguido, violentado y abusado a partir solamente de su condición migrante. Esto se le puede pedir al genio y tal vez diría al genio, no me pidas tanto, tengo que reducir un poco, ok, que la autoridad no sea la que ejerce esa violencia. Después vemos si lo puede proteger de la delincuencia, pero por lo pronto que la autoridad no pueda. Y esto sí creo que está al alcance de una voluntad política en cualquier gobierno, con todas las dificultades que ello implique, pero está al alcance. Es decir, el gobierno mexicano, o en su caso el gobierno estadounidense, o del que ustedes imaginen ahora, que tenga la voluntad política, la decisión de no dejar pasar un solo abuso de parte de ninguno de sus agentes respecto de los migrantes. Con eso se reduciría
tremendamente el sufrimiento migrante, no dejando pasar un solo acontecimiento. Decía un agente del Instituto Nacional de Migración de México, cuando yo era representante es decir, trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y alguna vez entrevistando a un jefe de estación migratoria, él me decía, y me lo decía de manera sincera, no lo decía con ironía, decía, aquí tratamos muy bien a los migrantes, incluso como si fueran seres humanos. Es una expresión espontánea, natural, después quizá lo habrá reflexionado y habrá dicho que dije, pero por lo pronto ya estaba claro que había un subpensamiento que le estaba indicando que eran seres humanos de una segunda división. Esto revela muy claramente hasta las profundidades que puede tener este trato hacia los migrantes. De manera que me parece que sí sería posible establecer una política pública que dijera, este Estado-nación asume la responsabilidad sobre todo la seguridad, la protección de todos aquellos que estén en su territorio. Ya sé que es muy complicado, que es difícil, que es complejo, pero si renunciamos a resolver y atender lo complejo, entonces podemos bajar la cortina, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del amiguito de Mafalda, Miguelito, que dice, he decidido enfrentar al mundo, así es que cuando se ponga lindo me avisan? No, hay que enfrentarlo como es hoy y tratar de abordar estos temas complejos de manera que se vaya haciendo más sencillo, separándolos. Primero, la autoridad no comete ningún abuso sobre el migrante indocumentado, ninguno, y el que lo comete es sancionado. Después vemos si podemos irle ofreciendo otras garantías de la protección de sus derechos. Pero eso sería lo fundamental, lo básico, lo que sí se puede decidir y se puede instrumentar y se puede cuidar. Porque mientras lo dejemos así, suelto, a la inercia violentísima que infortunadamente estamos viviendo, entonces lo único que vamos a cosechar justamente es violencia, sufrimiento, muerte, desapariciones, secuestros, todo eso que ni quisiéramos ya mencionar y que sin embargo sigue formando parte de la realidad migrante. Puesto que no podemos hacer un listado, o ahora mismo no se trataría de eso, yo diría, ¿una sola? Ok, genio, concédeme esto, que ningún agente del Estado toque, maltrate, abuse sobre un migrante sin documentos. Muchas gracias, Alejandro, y le pasamos la palabra para cerrar esta ronda a Elena. Bueno, yo lo veo en cuatro fases, el asunto de política pública. Primero, a nivel local, a nivel nacional, para desincentivar la inmigración, es tener políticas que promuevan la movilidad social y así no vamos a tener tanta movilidad humana, porque lo que no tenemos en Honduras es movilidad social. No hay una economía fuerte, no hay crecimiento importante, no hay esperanza. Esto es muy importante. La esperanza el hondureño la ha perdido. Así que siempre va a buscar algo mejor, o sea, todavía con más ímpetu del que lo haría el individuo en un momento de su vida. Luego, el país que recibe, pues, visas de trabajo para obreros, para el campo, que puedan elevar la dignidad del migrante, que pueda provocar una inmigración segura. Y también con esto se botaría el estigma de que viene solo a provocar violencia, sino que viene a enriquecer el mercado laboral. Viene a dar más diversidad, a dar más experiencia, y con esto se le eleva la dignidad, vuelvo a repetir, al individuo. En el camino, en el trayecto, yo también me sumo que con que se respeten sus derechos humanos, sus garantías fundamentales, vamos a estar bien. Eso es todo.
es que gobiernos no jueguen doble agenda, que por un lado ofrezcan bonos de dinero y empleos en el país y por otro lado sirvan para hacer el trabajo sucio del país de destino, sino que simplemente respetar que pasen, como decía, que no lo vean, que pasen, o sea, no pasa nada, no se vienen a quedar, pueden seguir su camino hacia el país de destino. Y algo muy, muy importante en el caso de Honduras es el trato que se da al migrante retornado o al migrante deportado, porque están regresando, o sea, no durante este tiempo de pandemia, creo que los primeros meses nada más, tal vez el primer mes, entre marzo y abril, no sucedió, pero no han dejado de caer 3 vuelos diarios llenos de migrantes retornados y deportados. Vuelos humanitarios de España, vuelos humanitarios con personas que estaban varadas en Estados Unidos, en México, porque no tenían trabajo. Entonces también estamos viendo que hay una migración de retorno. Están regresando a casa. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Cómo se facilita la política pública para que ellos puedan reinsertarse al mercado laboral? Porque estas personas vienen con un doble estigma, vienen con el estigma de que se fueron y de que regresaron y de que no sabemos con qué malas prácticas vienen de allá. Entonces todavía más difícil. Nosotros en la Fundación hemos hecho mucho hincapié en esto, tanto para que se trate bien al migrante retornado, de que haya facilidades para que se reinserten en el mercado laboral, porque muchos ya vienen, de hecho, con el idioma inglés aprendido, entonces pueden aportar mucho, y que se abran las fronteras para venezolanos, para nicaragüenses que también están llegando al país. Entonces, todo pasa por flexibilizar las políticas laborales, como decía Carlos Augusto muy bien. Y ahí vamos a tener un mercado laboral no solamente más fuerte, sino que con más experiencia, con más diversidad, con otros conocimientos. Y eso, por otra parte, educar a la población, porque no solamente son los gobiernos los que se ponen a esto, sino la misma población la que rechaza que estos migrantes vengan al país y vengan con nuevas experiencias porque no se sienten seguros de los conocimientos que tienen actualmente. Entonces, yo planteo en esos cuatro escenarios la política pública. Y si a mí me dieran a elegir temas más importantes, el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales de los transmigrantes y la reinserción laboral, porque es algo que nos está afectando mucho y que no lo estamos viendo porque también es una población invisible en nuestro país. Muy bien, pues ya para finalizar, la última ronda es una ronda de carácter general, la hacemos a todos los que nos visitan a estas tertulias y es una pregunta que, bueno, que en el caso de la migración pues encaja bien, ¿no? ¿Cómo ven el futuro, ¿no? En su opinión, ¿qué nos depara el futuro? Esta pandemia ha sido dura, la globalización ha sufrido como una especie de parón al resultado de la pandemia, por mil razones. Viene el nacionalismo otra vez, vienen las fronteras, esas líneas que comentaba Alejandro se van a hacer más duras, más resistentes a otros seres humanos de distintas áreas geográficas y tal. En relación a la libertad, enfrentaremos un mundo con menos libertades, está amenazada nuestra estructura de derechos y libertades resultado de la pandemia y del ascenso del nacionalismo, etcétera, o por el contrario hay una ventana de oportunidad para la libertad y para proteger nuestra estructura de derechos y libertades, ¿no? Y para cerrar esta ronda, pues le damos el primer turno a Alejandro. Alejandro, ¿qué piensa? ¿Qué nos depara el futuro, este futuro incierto, resultado de esta pandemia provocada por el COVID? El micrófono. Sí. Bien, yo creo que el futuro no llega, el futuro se construye. Parece una frase hecha, pero creo en eso, porque el futuro es lo que hacemos nosotros hoy. De manera que podríamos asumir una postura muy resignada, pesimista o quizás solamente realista, y entender que los nacionalismos se han fortalecido y que los nacionalismos suelen excluir lo que no conocen, lo que desconocen, lo que con lo que no se identifican, o simplemente todo aquello que les sirve para decir
nosotros estamos por encima y lo de abajo no puede subir. Tienes una posición de una absurda jerarquía del ADN, tal vez. Creo, sin embargo, que existe la posibilidad de que logremos avanzar en algo tan difícil como esto. Los países tienen, dentro del ejercicio de su soberanía, la posibilidad o el derecho de establecer sus políticas migratorias. Pero esas políticas migratorias, desde luego, no pueden estar por encima de principios universales, incluso de acuerdos internacionales. Es decir, alguien puede decir, es que yo requiero estos documentos para poderle dar autorización a alguien de que se introduzca a mi territorio o trabaje aquí. Pues está bien. Pero el no cumplimiento de esos papeles, ¿qué significa? Va a significar que lo voy a expulsar de mi país, o va a significar que lo voy a perseguir, lo voy a acosar, lo voy a hacer sufrir para que entienda que aquí no entre, o bien lo voy a explotar laboralmente, mucho más que si viniera con sus papeles un migrante, condiciono su ingreso y en lugar de pagarle lo que le pago un nativo, le pago el 40% de lo que le pago. En fin, hay una serie de irregularidades en ese sentido. Y entonces yo diría, una cosa es establecer las políticas migratorias y otra cosa es también lo que no se dice, pero se hace, y es la aplicación de una persecución sistemática, ejercer violencia, discriminación, exclusión, aprovechamiento, explotación de la persona que viaja o que está ahí sin documentos. De manera que creo que sí podemos, a pesar de los nacionalismos que parecen fortalecerse, a pesar de estas corrientes nativistas que hablan de la exclusión y de la xenofobia, creo que sí podemos ir construyendo algo, creo que con pasos concretos que vayan diciéndole a la gente lo que ocurre. Tengo la experiencia de haber compartido mis propias vivencias del camino migrante, de los trenes, de los caminos de extravío, de cómo son las estaciones migratorias, de la generosidad de muchos mexicanos que apoyan a los migrantes, que comparten su alimento, que les dan un techo o que establecen un albergue para recibirlos. Creo que en el mundo de la migración indocumentada uno puede apreciar lo más bajo que puede caer el ser humano en cuanto a su capacidad de humillar, de ofender, de agredir, de explotar, y también lo más alto que puede alcanzar el ser humano en sus capacidades de generosidad y solidaridad. Son dos extremos que se manifiestan de una manera bárbara cuando uno camina con los migrantes, cuando está con ellos, en sus noches llenas de miedo, de incertidumbre y de mucha ilusión. Y creo que, ¿por qué dejarle a lo peor, a las peores manifestaciones del comportamiento humano en su territorio cuando también puede participar de él la generosidad, la solidaridad y la ayuda? ¿Esto significa que hablemos básicamente de esperanza? Bueno, la esperanza es fundamental. Yo pensé que la esperanza la tenían los que podían alcanzar las cosas, pero un migrante me enseñó que no, que los migrantes, que la esperanza la tienen los que nada poseen, porque ellos sí la necesitan. Por supuesto que sí. Y creo que si compartimos esa esperanza, algo se puede avanzar, algo se puede caminar. El padre Flor María Rigoni, que tenía una casa para migrantes en Tapachula, Chiapas, me contó que una vez le aconsejó a un migrante hondureño que vio muy lastimado, le aconsejó pues que mejor retornara a su país, y que el migrante hondureño le contestó, si me voy a morir, déjame morir al menos dando un paso. Creo que esto nos enseña la profundidad de la experiencia migrante y el derecho que tiene una persona a buscar una vida mejor. Y si tiene que hacerlo fuera de su territorio, pues que lo haga. El anhelo es que la migración no sea una fatalidad o que no sea forzada, sino que sea motivo de una decisión personalísima. Ese sería, sin duda, un mundo mejor. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. En verdad te agradezco mucho la oportunidad de participar en este foro. Gracias, Carlos, Pedro y Elena, porque seguramente después de esta sesión uno se lleva una buena ganancia de conocimiento y sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
le doy las palabras de cierre a Pedro. Pedro. Sí, la verdad es que, bueno, escuchándolos y escuchándonos, en general, yo tiendo a ser optimista en cuanto al tema de la libertad. Obviamente la libertad va a estar bajo amenaza, va a estar amenazada. Ahora más, estamos viendo el delirio autoritario de muchos, ¿no? Que han encontrado en el experimento de tener a la gente encerrada la mejor oportunidad para dominarles, etcétera. Pero también yo creo que los resultados están a la vista. Los resultados de los países que han abogado por más libertad y más responsabilidad por parte de los ciudadanos son los que creo que tienen mejores resultados en general sobre el manejo de la pandemia. Yo creo que esa debe ser el horizonte. Y yo creo que hay que seguir explicando, mostrando los beneficios que tienen las fronteras abiertas, los beneficios que tiene el intercambio comercial, los beneficios que tiene la libertad económica, los beneficios que tiene la migración. Es decir, los beneficios que recibe cualquier país con migrantes que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que logran generar grandes aportes a los países están a la vista y los avances de la humanidad incluso lo demuestran a lo largo de su historia. O sea que yo creo que ese es el reto que tenemos. Yo creo que frente a cada discurso nacionalista, a cada discurso que va a proponer cerrar fronteras, a cada discurso que va a buscar proteger la economía porque es más importante lo nacional, yo creo que frente a todo eso tenemos que mostrar con la evidencia que tenemos. Y te lo digo, Eduardo, y a todos con el tema de Venezuela, nosotros estamos conscientes de que toda esta gente que se ha ido de nuestro país huyendo, muy pocos por decisión propia en el sentido de no estar condicionados por la situación tan dura que han tenido que vivir, sabemos que muchos van a regresar y muchos van a regresar con una experiencia que va a ser vital para reconstruir este país. Yo suelo decir que paradójicamente la destrucción de Venezuela representa su gran oportunidad, porque prácticamente tenemos la oportunidad de hacer un país de cero, bien hecho, con instituciones sólidas, que hay que reconstruirlo desde cada uno de sus pilares fundamentales y podemos hacerlo bien. Y mucha de esta gente, de estos ciudadanos que han tenido que irse contra su voluntad, se han preparado afuera, han generado esos anticuerpos propios de tener que resistir una situación como esta, y estamos seguros que muchos van a regresar. Y aquellos que no regresen también van a estar involucrados con esa reconstrucción. Entonces, yo tiendo a ser más optimista, bien lo decía Alejandro con el tema de la esperanza, ¿no? Y yo creo que allí es donde tenemos que apuntar y mostrar que la libertad siempre es victoriosa. O sea, yo creo que es una oportunidad además para decirle al ciudadano cuán importante es la libertad, pero también la responsabilidad, y quitarle ese peso al Estado de que se haga responsable por nosotros. Está claro que mientras más libertad tengamos y mientras más oportunidad de perseguir nuestro proyecto de vida, de la búsqueda de nuestra felicidad, independientemente del país donde lo hagamos, por decisión propia o no, nos va a ir mejor. Y yo creo que ese es el resultado y ese es a donde tenemos que apuntar. Es con más libertad que nuestros países van a mejorar, y esta pandemia lo ha puesto en evidencia. Yo creo que frente a todos esos abusos del poder, estamos frente a una gran oportunidad. Así que yo creo que ese es el mensaje. Y gracias a Carlos, a Elena, a Alejandro, a ti, Eduardo, y por supuesto a todo el equipo de Caminos por la Libertad y a Juan de Mariana por esta iniciativa que nos reconforta mucho. Muchas gracias, Pedro, por la participación, y le damos las palabras finales a Elena. Elena. Bueno, yo también quiero ser un poco optimista en este sentido y ver hacia adelante, y terminar con una analogía. Con todo el tema de la pandemia y en aras en nombre de la salud, nos han restringido la movilidad dentro de nuestro propio país, dentro de nuestro propio, hasta casi que de nuestra propia casa, a todos, y hemos visto lo dañino que esto ha sido para la economía, integralmente para el individuo ha sido nefasto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que restringir la movilidad humana fuera de sus fronteras va a ser productivo? Así que hoy más que nunca vamos a tener que tener economías fuertes, y para tener economías fuertes tenemos que tener individuos libres y economías abiertas. Así que es un buen momento para repensar un montón de políticas que habían estado para querer limitar el comercio, y hoy, bueno, tenemos la tecnología que hoy más que nunca la estamos utilizando
Así que abrir y repensar un montón de medidas y de políticas públicas que no están ayudando, que están frenando, que no están haciendo al individuo no solamente productivo, sino que feliz y pleno, de que tiene derecho de buscar su prosperidad donde cree que la va a tener. Así que creo que es el momento para cambiar, para dar un golpe de timón fuerte, aunque lo vemos un poco difícil por el proteccionismo y el populismo que todos los días destaca y que tiene como bandera principal el cierre de fronteras, pero alguien tiene que darlo y los liberales pues estamos en esta batalla todos los días, así que desde nuestras trincheras y nuestros espacios de trabajo hacer esa incidencia en política pública y levantar la voz por los que no la pueden levantar. Y bueno, solamente agradecer la invitación de Caminos de la Libertad, de Juan de Mariana, muy honrada de estar en este espacio y nada, nos estamos escuchando. Bueno, pues muchas gracias. Elena, le pasamos la palabra para cerrar la mesa a Carlos. Carlos. Bueno, pues muchas gracias a todos. De verdad que esa es una pregunta muy importante porque desde luego estamos en un contexto demasiado complejo. Estamos viendo todos los miedos sumarse. Para nosotros los liberales se están sumando todos nuestros temores y es que el Estado cada vez frente a esta pandemia lo que ha hecho es acumular y concentrar poder y obviamente ejercerlo sin ninguna consideración sobre la libertad. Frente al fenómeno migratorio, como todo fenómeno humano, pues es complejo y debe también leerse desde la óptica de cada territorio, de cada realidad y de cada cultura, pero indudablemente hay como dos posiciones o dos aproximaciones bien importantes. El uno es entender que la migración es una oportunidad muy importante para la recuperación económica, que es una oportunidad muy importante también para reforzar valores liberales. Y la amenaza, desde luego, es el populismo. Es el populismo que va a usar la migración como un enemigo más para justificar el uso y abuso del poder por parte del Estado, para culparlo de las ineficiencias del Estado, y lo hemos visto constantemente cuando por la inseguridad se culpa al migrante, por el desempleo se culpa al migrante, cuando en realidad no es el migrante, sino es el resultado, digamos, de malas políticas del Estado. Desde luego, también esto lo que nos impone es la obligación de ayudar a crear esa narrativa sobre de qué forma la migración ayuda y es una oportunidad. Y de forma también el modelo liberal es el que mejor permite responder a los problemas de la migración. Porque, insisto, se lo decía, el problema es que cuando hay un alto nivel de intervencionismo del Estado, pues la migración se vuelve un gran problema. Cuando hay una enorme libertad, cuando las condiciones de libertad son óptimas, pues la migración básicamente entra, se adapta y aporta a la construcción de prosperidad, de bienestar, etc. Y pues hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos médicos venezolanos que no pueden ejercer en Colombia en medio de una crisis sanitaria porque no tienen el reconocimiento y la convalidación del título profesional, etcétera, que podemos tenerlos en este momento en pueblos alejados, ganando un sustento digno y brindando un servicio que necesita el país. Temas como esos pues están en el orden del día y hay que superarlos. Y ahora, desde luego, también que esta crisis, sí es cierto, Eduardo, hay que también poner en evidencia que las fronteras, pues, hay que repensarlas. O sea, este tema de la organización territorial, de descentralizar, de localizar, de permitir que a nivel local se den muchas más políticas públicas, muchas más respuestas, romper ese paradigma del centralismo y de la planificación central, permitirá, desde luego, también responder al tema de la migración. Porque al fin y al cabo, más que un problema nacional, la migración, su efecto inmediato es en lo local. Y si permitimos que sea lo local que responda a un migratorio, pues va a ser más eficiente y desde luego cada territorio será distinto. Teniendo presente que la migración también tiene unos riesgos, por supuesto, y unos peligros, por supuesto, pero hay formas de mitigar esos riesgos y minimizar esos peligros, pero eso no implica que uno satanice un fenómeno que es propio del ser humano, que es migrar. Eso es propio de nosotros, de la humanidad. Y si nosotros defendemos la dignidad del ser humano, pues defendemos la dignidad del ser humano que migra, que va de un lugar a otro. Creo que esa es la tarea que tenemos, que no es poca cosa, pero en buena hora, y los felicito por hacer este importante evento y de traer este tópico a colación. A Eduardo, mil gracias, a Elena, a mi gran amigo Pedro Ruchurto y a Alejandro, mil gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un verdadero placer la tertulia. Y por mi parte nada más, cuídense mucho, sigamos en la batalla y le paso la palabra